Hola viajeros del lenguaje, el día de hoy estamos aquí, estoy temblando de frío, tengo mucho frío, pero no me quise poner una chompa, todo sea por el estilo. Bueno, el día de hoy estamos aquí, además de muriendo de frío, porque les he traído la reseña de uno de los últimos libros, no sé, el último libro de literatura que terminé, que es este de aquí, que es, no Biblioteca de Oro, aquí está el título. El retrato de Dorian Gray por Oscar Wilde. Y tenemos el retrato de Dorian Gray. Bueno, vamos a hablar de este libro bien interesante. Quiero comenzar diciendo que Oscar Wilde es uno de mis autores favoritos, preferidos de toda la vida. Creo que congenio con él bastante en su filosofía y me gusta mucho cómo escribe. Bueno, escribía, ¿verdad? Ya Dios lo tenga en su santa gloria, pero en fin, el caso es que Oscar Wilde es curioso porque él no escribe mucha narrativa, él escribía más obras dramáticas, obras para teatro, de hecho por eso era muy conocido en su época. Pero bueno, el día de hoy tenemos de hecho la única novela que llegó a publicar, que es el retrato de Dorian Gray. De ahí tenemos cuentos y mayormente obras dramáticas, ¿no? De repente si han escuchado algo de Salomé, por ejemplo, es una de sus obras de teatro más conocidas. Las pueden buscar por ahí en YouTube y ver este drama, ¿no? Bueno, Oscar Wilde, su nombre completo era Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Así de largo, ¿no? Él nació en 1854 en la hermosa y fría Irlanda. Su padre era cirujano, arqueólogo y estadístico. Y la mamá era la poetisa, o sea, de ahí heredó estos dotes artísticos, ¿no? Sí, ¿cómo podía ser cirujano, arqueólogo y estadístico? Bueno, en fin, era el siglo XIX. Ya, sí, el siglo XIX. Él no era el único hijo, o sea, tuvo dos hermanos, uno de los cuales fue periodista, se me olvida que ya no está entre nosotros, y la hermana murió por meningitis, o sea, ella ya no llegó a tener una profesión, pero no estoy segura, pero creo que Oscar Wilde nació en un contexto bastante acomodado porque estudió en Oxford, por ejemplo, estudió estudios clásicos, que estudios clásicos es estudiar Grecia y Roma, básicamente la cultura, la literatura, etcétera, de Grecia y Roma. Si uno lee sus obras, puede ver la influencia de una corriente filosófica de esa época que era el estoicismo, que cree que el arte solamente sirve para exaltar la belleza y por lo tanto debe estar por encima de la moral y otras cuestiones éticas, ¿no? Es decir, en la literatura, por ejemplo, en su caso de Oscar Wilde, él pretende mostrar que uno puede hablar de cualquier tema por más horrible que sea y aún así plantearlo de manera estética o de manera bella, ¿no? Y yo estoy bastante de acuerdo con esa filosofía también. De hecho, justo cuando comienza el retrato de Dorian Gray tiene temas escandalizantes para la época, incluso para algunas personas muy ortodoxas para el día de hoy sería una obra escandalosa. Entonces, por eso él comienza su prólogo diciéndonos que el artista es el creador de cosas bellas. Ningún artista es nunca morboso, supuestamente dice Oscar Wilde. El artista puede expresarlo todo. Vicio y virtud son para el artista materiales de un arte. Y termina diciendo que todo arte es completamente inútil en este afán de convencernos de que su obra no debe ser criticada o juzgada solamente a través de la moral, sino a través del valor que tiene presentarnos temas tabúes de manera estética o de manera hermosa, ¿no? Como era su filosofía de vida. Oscar Wilde publica su primer libro en 1881 con tan solo 27 años y fue un libro de poemas. Él se enamoró de una mujer que se llamaba Florence Balome, no sé cómo se pronuncia, lo voy a escribir acá, pero resulta que la mujer se casó con Bram Stoker, o sea, un escándalo, es un escándalo. Bram Stoker es el escritor de Drácula, o sea, la mujer andaba así en el club de lectores, o sea, iba ya a buscar escritores y pues eso le rompió el corazoncito a nuestro Oscar Wilde. Y pues bueno, pero ahí se viene solamente lo más bajito de su vida, porque su vida fue escandalosa. Él como escritor llegó a ser muy prominente en su época, o sea, incluso Oscar Wilde impuso moda. O sea, la gente vestía como él vestía. Tenía un estilo así como se conoce como dandy. Le voy a poner acá unas imágenes. Entonces, a la gente le gustaba mucho su estilo. Era un hombre muy extravagante, según lo que nos cuentan, ¿no? Los
y dejaron escrito constancia de que lo habían conocido, y era un hombre, o sea, muy, muy extravagante en el sentido de que bueno, para aquella época, ¿no? Que era escandaloso encontrarse a un hombre con ciertas maneras, o sea, un poco amanerado, digamos, ¿no? Y bueno, eso fue uno de los grandes escándalos de su vida, que hoy en día tal vez no sería tan escandaloso, pero en su época sí lo fue. De hecho, Oscar Wilde estuvo preso por homosexual. En verdad, estuvo en la cárcel por eso. En 1895, ¿cuántos años tenía para entonces? Tenía más de 30, sí tenía, y tuvo acusaciones de sodomía. ¿Cómo fue este drama, no? Bueno, él tenía un amiguito, pues, entonces, pues este amiguito, que parecía que eran algo más que amiguitos, el papá de este amigo lo denuncia a las autoridades de que está como perturbando a su hijo, ¿no? Entonces, no me queda muy claro, creo que el tipo no era ni siquiera menor de edad, o sea, su pareja, pero pues bueno, ¿no? El caso es que sí acabó en la cárcel. El hombre que lo metió a la cárcel fue el marqués de Queensberry, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, estuvo en la cárcel 2 años. Y justo para ese momento hay que aclarar que Oscar Wilde estaba casado y tenía hijos con una mujer que se llamaba Constance. Y cuando Oscar Wilde por fin salió de la cárcel 2 años después, su esposa lo dejó, obviamente, ¿no? Su esposa lo dejó y se llevó a sus hijos, y me parece que Oscar Wilde ni siquiera tuvo contacto mucho después de eso con sus hijos, porque su ex esposa se los llevó. Y pasó un tiempo, de hecho, Oscar Wilde, así de pasar de ser una gran figura pública, ¿no? De estar a la moda todo el tiempo, ya al final de sus días acabó, de verdad, nadie sabía ni quién era, o sea, la sociedad hizo todo por ocultarlo, ¿no? De hecho, él se tuvo que ir a vivir a otro sitio, se cambió de nombre. Sí, ahí no acabó el drama, ya no me acordaba, es que estoy leyendo mis notas, ahí no acabó el drama, sino que, estuvieron viviendo un tiempo juntos en esta cabaña perdida, unos meses nada más, hasta el final de 1897, pero sus familias, porque, o sea, ellos no era como que trabajaban, o sea, ellos vivían por la herencia de sus familias o por el dinero que les pasaba a sus familias, y sus familias le dijeron, ya, van a querer estar viviendo juntos, entonces pues, olvídense de su dinero mensual que les llega cada tiempo, bye bye, ¿no? Entonces, pues ellos, para sobrevivir, se acabaron separando, ¿no? Por la presión de las familias. Eso fue más efectivo que pasar el tiempo en la cárcel, ¿no? Pero bueno, el caso es que debido a esto, y imagínate, ¿no? O sea, qué terrible. O sea, el hombre era sumamente talentoso. Y bueno, fue juzgado por esto, ¿no? Incluso me pregunto, a lo mejor no era homosexual, ¿no? Porque si estaba casado, seguramente era bisexual, no sé. ¿Cómo se maneja eso? En fin, el caso es que Oscar Wilde al final pasó el resto de sus días en París, pero como les digo, o sea, se cambió el nombre y al final como que prefirió desaparecer del conocimiento público. Obviamente ya no tuvimos más obras después de eso, y así acabó la vida de Oscar Wilde, siendo otra persona para ocultar esto, ¿no? Y eso es una constante porque en sus obras, porque de hecho a él, si no recuerdo mal, incluso lo excomulgaron en la iglesia y todo, pero él nunca dejó de creer en Dios. O sea, él lo menciona así, ¿no? Que siempre creyó, de hecho, en su religión, ¿no? Que era la religión católica, pero por eso yo creo que en sus obras, si uno lee sus obras, uno puede ver constantemente el tema de la culpa. La culpa es un tema constante en sus obras, y pues probablemente sea por eso mismo, ¿no? Que él cargaba. ¿Quién sabe? No sé, estoy imaginando, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de este libro apasionante que es El retrato de Dorian Gray. Y ojo, no estoy hablando aquí de las sombras de Grey, no relacionado con las sombras de Grey, que el tiempo en el que las sombras de Grey estuvieron muy populares, ¿para qué tiempo fue? ¿Para el 2010, por ahí, no? 2015, no sé. Pero hubo un tiempo así que era el escándalo, ¿no? De la época. Entonces me acuerdo que cada vez que mencionaban en la escuela el retrato de Dorian Gray, la gente pensaba que tenía relación con las 50 sombras de Grey, pero no. En fin, aunque tal vez la autora de las sombras de Grey le haya puesto ese nombre por Dorian Gray, no lo sé. Pero bueno, sería interesante saber, ¿no? El punto, no estoy comparando ambas obras, la riqueza literaria no es igual. Pero bueno, ¿quién fue Dorian Gray, no? ¿Y por qué le hicieron un libro sobre su retrato?
Bueno, ya saben, igual que siempre voy a poner una alerta de spoilers para que si no te quieres enterar del final de la historia y todo, pues puedas pasar al minuto correcto y ya de ahí sigas viendo el video, ¿no? El libro se publicó originalmente como un cuento en 1890 y 5 años después Oscar Wilde ya, tuvo bastante éxito el cuento y Oscar Wilde ya lo convirtió en una novela, alargando más la narración y le agregó algunos capítulos extra, ¿no? Pero originalmente era un cuento. Y yo acá tengo una versión adaptada de la novela, es más corta que la versión original, lo cual también me parece una buena forma de inmiscuirse o introducirse al mundo de la lectura. Si tal vez, no sé, tú quieres saber de qué trata el retrato de Dorian Gray, pero el libro original te parece muy, muy grande, estas versiones adaptadas pueden ser una buena manera. De hecho, yo solamente me di cuenta de que era una versión adaptada porque antes había leído el libro completo. Por eso me di cuenta y dije, está muy corto, ¿no? Pero si no hubiera sabido eso, yo siento que no me habría dado cuenta. Hubiera pensado que estaba leyendo la obra completa original, porque está muy bien hecha. Esta es una edición de la Biblioteca de Oro y mi esposo me lo compró. Se subió un señor en el camión, en el carro, vendiéndolos a $1 o 2 por $1, ¿no? 2 por $1, 5 pesos mexicanos. Y qué loco, ¿no? Así leí Ana Frank y también del retrato de Dorian Gray. Tesoros que a veces uno encuentra. En fin, en una noche loca en el camión. Como ya les había dicho, esta es su única novela y en su época fue escandalosa porque los 3 personajes principales, que son 3 hombres, tienen entre sí una admiración que roza casi en lo sexual. Bueno, el libro no es muy claro, no es evidente con eso, pero uno lo está leyendo y siente la tensión, ¿sabes? Siente la tensión. No sé si alguien ha hecho ¿cómo se llama? No sé si alguien ha hecho un yaoi de esto, pero la verdad el libro se presta mucho para eso, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy dando ideas. En fin, bueno, vamos a iniciar, ¿no? Cuando la novela comienza, Dorian Gray es un adolescente como entre 16 y 17 años que está caracterizado por ser muy hermoso. El libro nos dice simplemente que es bello, angelical, y bueno, nos dan algunos detalles como que, por ejemplo, es de tez blanca, tiene el cabello rubio, rizado, ondulado, algo así, no recuerdo el color de sus ojos, pero bueno, el libro nos lo describe y el caso es que era así bello, el top de belleza masculina de la época. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. El caso es que pues Dorian Gray era un papucho y por eso había un pintor ahí así, bien de la época, ¿no? Que se llamaba Basilio, en verdad. No Basilos, sino Basilio, ¿no? Yo solo quiero ser un funcionario para robar mi primer millón. Y este hombre Basilio, pues cuando conoce a Dorian Gray, pues lo admira demasiado, vamos a decirlo así lo plantea el libro, por no decir que se enamora de él, pero era un chiquillo y eso sería un escándalo. El caso es que pues decide pintarlo, ¿no? Y pues Dorian Gray era un chico súper amable, súper bueno, súper dulce, era así el chico más lindo de la secundaria. Entonces siempre no es cierto, no iban a secundarias, estudiaban con maestros privados. Entonces pues pintan a Dorian Gray. Y bueno, un día en que lo están pintando, resulta que va a visitar a Basilio un hombre que se llamaba Lord Henry. Lord Henry. Y bueno, allí comienzan las desventuras de Dorian Gray cuando conoce a Lord Henry. Esto es un poquito, la novela lleva un poquito la estructura del... la clásica, ¿no? Que seguramente me van a entender, de cuando estás tratando de tomar una decisión y aparece un angelito y un diablito, ¿no? En los hombros, y los dos te dan consejos y al final tú tienes que decidir con cuál te vas, ¿no? Un poco esa es la historia de Dorian Gray. Basilio, el pintor, viene a ser el angelito, la voz de la conciencia, el Pepe Grillo, y el Lord Henry viene a ser esta figura de perversión, el diablito, ¿no? Que le va a indicar los caminos incorrectos de la vida, y Dorian Gray tendrá que decidir. Bueno, resulta que de las primeras cosas que Lord Henry le dice a Dorian Gray cuando lo conoce
es que está admirado, por supuesto, por su belleza, por su fascinante belleza, y ahora ya me están entendiendo por qué fue un escándalo en su época la novela, ¿no? Porque estamos hablando de 3 hombres y que tú eres bello, o sea, ¿no? Entonces la gente decía, uy, esto no es de Dios, ¿no? Y vamos a matarlo a la cárcel. Así que bueno, entonces Lord Henry pues le dice así al Dorian Gray, pero le hace una aclaración, le mete una idea, un gusanito en la cabeza a Dorian Gray que se le queda dando vueltas. Lo que le dice Lord Henry es que las personas, o sea, la sociedad solamente nos acepta cuando nosotros somos jóvenes y bellos, pero una vez que nosotros perdamos eso, porque lamentablemente eso es algo pasajero, la sociedad ya no nos va a amar como nos amó cuando fuimos jóvenes y bellos, ¿no? Entonces Dorian Gray se empieza a dar cuenta de que efectivamente en su vida todas las personas lo trataban bien por eso, porque era hermoso, todo el mundo le decía que era muy, muy guapo, ¿no? Un papucho. Entonces pues le comienza a dar miedo de qué es lo que le va a pasar cuando pues envejezca, ¿no? Entonces allí, delante de la pintura que ya por fin Basilio había terminado y se la regaló a Dorian Gray, delante de su cuadro, delante de su pintura, él pide un deseo y pide que la figura que estaba enfrente suyo, es decir, el recuadro, sea siempre el que envejezca, sobre el que pase el tiempo, mientras que la belleza del cuadro se mantenga en él, en la persona viva, es decir, en Dorian Gray, ¿no? Y pues bueno, ahí parece que este deseo a lo largo de la novela se va a cumplir. Y pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para las personas que no quieran saber los spoilers. Aquí, alerta spoiler. Ya, si tú te quedaste en el video, pues ahora te vas a enterar de todos los spoilers, ¿no? Y pues bueno, la cuestión. Resulta que Dorian Gray, en medio de esta idea nueva que Lord Henry le introduce cuando simplemente es un adolescente, ¿no? Pues comienza a ir al teatro, a un teatrillo ahí del pueblo, ¿no? Y conoce a una hermosa actriz que se llama Sibila, ¿no? Y incluso el nombre es curioso, Sibila. Pues porque las sibilas eran estas como las profetisas, ¿no? En la antigua Grecia eran las profetisas que estaban en el templo de Apolo, ¿no? O sea, entonces, bueno, curioso, ¿no? Pero a lo mejor solo es un detalle que puso Oscar Wilde. Acuérdense que Oscar Wilde estudió estudios clásicos, ¿no? A la Grecia y Roma. Entonces, pues ya que está ahí Dorian Gray, pues a Dorian se enamora de Sibila porque es la mejor actriz. De hecho, se nos dice que pues todos eran como actores malos, pero la gente iba a ver las obras de teatro por Sibila, porque Sibila era la que valía la pena. O sea, tú veías su actuación y tú llorabas, tú sentías lo que estaba actuando esta chica, ¿no? Pero bueno, el caso es que Dorian Gray un día sí va muy feliz, muy contento a visitar a sus amigos Basilio y Lord Henry y les cuenta que se ha comprometido para casarse con una actriz que es Sibila, ¿no? Pero en ese tiempo pues las actrices no tenían como muy buena reputación, no sé ahora si tengan mejor reputación, pero en ese tiempo era como que a las actrices se les veía como pues estas mujeres fáciles, ¿no? Que son hermosas, pero no, o sea, nunca un hombre con riqueza se va a fijar en ellas como para que sea su esposa, ¿no? Porque tienen esta mala fama. Y además, pues no suelen ser mujeres que provengan de familias adineradas, ¿no? Dorian Gray sí venía de una familia adinerada y justamente él era hijo, o sea, sus padres estaban muertos, él vivía con su abuelo, pero, o sea, su abuelo era una persona muy adinerada. Su mamá, según nos cuentan, era una mujer hermosa, bellísima, de la que seguramente Dorian Gray heredó la belleza. Pero resulta que la mujer se había enamorado de un actor, se había escapado con él, de ahí había surgido Dorian Gray. Y pues este hombre no le pudo dar una buena vida. De hecho, al final creo que ella enfermó, murió. Y por eso es que Dorian quedó al cuidado de su abuelo, ¿no? Entonces digamos que él tenía este trasfondo también de historia ligado a los artistas, ¿no? del teatro. Y pues bueno, el caso es que cuando él les cuenta a sus amigos que se va a casar con Sibila, pues Basilio le dice, oye, qué bueno que ayudes a esta muchacha, se ve, seguramente es una gran chica, ¿no? Mientras que luego Henry le empieza a decir, oye, ¿cómo así que te vas a casar, no? O sea, espérate. O sea,
tienes mucho dinero, o sea, ¿cómo te vas a casar con esta actriz? Pero bueno, vamos a ir a ver cómo actúa, ¿no? A lo mejor y si es así como tú dices, ¿no? Y nos convences, ¿no? Ya, entonces Dorian Gray dice, sí, van a ver que es una gran actriz, y ya se ponen de acuerdo, y esa noche van a la función, donde justamente Sibila, creo que si no recuerdo mal, estaba representando Romeo y Julieta, ella era Julieta, ¿no? Entonces fueron al teatro, pero ahí pasó algo, ¿no? Terrible. Nos cuenta la novela que Sibila, desde que se había enamorado de Dorian Gray, había perdido ese amor por el teatro. O sea, como que todo su amor se lo había entregado a Dorian Gray y ya no actuaba con esa misma pasión que antes tenía, porque el teatro era todo lo que ella tenía, entonces por eso entregaba su vida, su alma y su ser cada vez que representaba algún personaje, ¿no? Entonces, cuando Dorian Gray le propuso matrimonio, que había pasado esa mañana, pues ella ya cuando en la noche ellos fueron a verla y ella ya tenía que actuar, no lo hizo como siempre lo hacía, o sea, actuó como uno más de esos malos actores ahí de reparto que estaban en el escenario. Y la novela nos narra que Dorian Gray sufrió una terrible decepción, o sea, como que lo dejó en vergüenza con sus amigos porque él les había invitado así de, ven a ver a mi novia, ¿no? Cómo actúa, y lo dejó en vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Basilio le empezó a decir, no, o sea, seguramente estaba enferma, no te alteres, ¿no? O sea, seguramente es una gran actriz, seguramente se sentía mal, estaba indigestada, yo qué sé, ¿no? Entonces, tú tranquilo, no vas a ver que... Es más, ve a verla, pregúntale cómo se siente, ¿no? O sea, un caballero, ¿no? Pero Lord Henry le empieza a decir, yo no sé, Dorian Gray, porque es muy probable que la chica, como ya tú le prediste matrimonio, pues ella ya es como que, me voy a casar con un chico rico, ¿no? Pues, ¿para qué me esfuerzo, no? Y entonces Dorian Gray se molesta, o sea, como si lo que Lord Henry le hubiera dicho era verdad. Se molesta y va ahí con Sibila y le dice, oye, me decepcionaste. Entonces, pues, la deja ahí y le rompe el corazón a Sibila. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Ay! Y de hecho, creo que acá en el libro hay una imagen, o sea, un dibujo, un poco feo, pero dibujo, para representar esta parte, ¿no? A ver, déjenme lo busco. La verdad, Dorian, eso no se hace. Sí, aquí está el dibujo. La pobre chica ya llorando y el Dorian ahí todo maldito de, no, ya no te quiero porque no actúas bien. Ay, por eso no hay que enamorarse cuando no has conocido a la persona, pues, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa noche en la que Dorian Gray regresa a su casa así como que no, me decepcionaron, perdí el amor. Y cuando había dejado a la otra pobre ahí llorando, por cierto, ¿no? Entonces llega a su casa y pues él tenía puesto el cuadro, ¿no? La pintura de su cara así o más narciso, ¿no? Lo tenía puesto ahí en su cuarto, en su habitación. Entrabas y veías su carota ahí del Dorian Gray. Y resulta que cuando entró a su cuarto vio algo de verdad horrible, o sea que a cualquiera le daría mucho miedo. Resulta que cuando entró hacia su cuarto vio el cuadro y el cuadro ya no se veía igual. Su cara, que estaba puesta ahí en la pintura, estaba así como con una sonrisa malévola, las cejas así como enojado y una sonrisa malévola, y su cara era de verdad de pura maldad. Entonces él se asustó mucho y no quería que nadie viera esa pintura. Incluso como que se esperó al día siguiente, volvió a estar viendo bien, ¿no? O sea, imagínense esa escena de terror, ¿no? Me moría de frío, así que tuve que parar para ir por un suéter. Bueno, como les iba contando, ¿verdad? Ya ni me acuerdo en qué parte me quedé. Ya cuando descubre, ¿no? Que la pintura había cambiado su forma, se veía malvado, ¿no? Pues bueno, resulta que después de eso, Dorian como que se arrepiente, ¿no? Y dice, no sé, quizá me porté un poco mal con Sibila, no voy a ir a verla. Y resulta que cuando ya va a salir, va Lord Henry a visitarlo. Le pregunta, oye, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Y Dorian así de, bien, iba de salida. Uy, pero es que no te enteraste, le dice. Y él, no, ¿de qué? Que Sibila la vida ya saben, se automoricionó. Y el qué, o sea, ¿qué? Sí, que parece que la decepción fue muy grande, ¿no? De lo que le dijiste, no sé qué le habrás dicho tú, pero
ya no está entre nosotros, ¿no? Ya pasó a mejor vida. Resulta que Dorian Gray pues ya se queda así. Y no solo eso, sino que resulta que Sibila tenía un hermano matón, era un marinero, o sea, de estos que están todos tatuados así. Y pues él ha jurado aniquilar a Dorian Gray. Y Dorian Gray obviamente se entera de eso. Y pues resulta que pasa un tiempo que Dorian Gray no sale de su casa porque tiene miedo de que los... igual que Sibila, entonces pues... se queda escondido en su casa y se da cuenta de que la pintura cada vez se ve más horrible, más malvada, más horrorosa, ¿no? Entonces por eso decide esconderla en su sótano. Pasan los años y como ustedes se habrán dado cuenta ya, el deseo de Dorian Gray se cumplió en el sentido de que todo lo malo que él hacía se reflejaba siempre en la pintura, nunca en él, ¿no? Así como también el paso del tiempo. Dorian Gray siempre se mantuvo joven y hermoso, mientras que lo que iba envejeciendo era ese cuadro maldito que él había escondido en el sótano para que nadie se diera cuenta, ninguno de sus sirvientes ni ninguno de sus visitantes, ¿no? Obviamente la gente en el pueblo decía o contaba todo tipo de cosas de Dorian Gray, que tenía un pacto con Satanás, o por qué rayos era que no envejecía, por qué no dejaba de ser hermoso como si tuviera 17 años, ¿no? Era callada, tímida, inocente. Entonces, pues la gente lo ve raro y cuentan muchas cosas de él. Además de que él, bueno, nos narran sus fechorías, que sus fechorías hoy en día quizá no serán tan mal vistas, pero acuérdense, en el siglo XIX esto era un escándalo, ¿no? Lo que Dorian Gray hacía era que enamoraba a jovencitas, tenía una vida así como muy liberal, ¿no? Y bueno, todo estaba basado en esta filosofía que tenía de que en la vida todo era permitido siempre y cuando nos causara placer, ¿no? O sea, el placer era como la guía de lo que estaba bien o lo que estaba mal, según lo que le había enseñado Lord Henry, ¿no? Con Basilio ya ni siquiera tenía mucha relación, con quien más hablaba era con Lord Henry, era su amigo, ¿no? Era su pata. Entonces, pues resulta que pasan los años y un día Basilio lo invitan, o sea, él ya se hizo muy famoso como pintor y lo invitan a hacer una exposición, como una galería en la que él desea mucho exponer la pintura más hermosa que según él ha hecho, que es la de Dorian Gray, ¿no? Entonces va a visitar a Dorian Gray y le pide que por favor le deje ver esta pintura, ¿no? Bueno, Dorian Gray para ese momento ya no se escondía en su casa ni nada, porque resulta que se había enterado de que el hermano de Sibila, este hombre que había jurado su muerte, o sea, lo habían matado sin querer, porque resulta que él andaba buscando a Dorian Gray y le cayó como una bala perdida de un cazador, ¿no? Entonces habían encontrado un cuerpo y luego lo identificaron como este marino, y desde ese día así como que Dorian Gray dijo, ya me liberé de todo, ¿no? Y ya empezó a llevar su vida loca y todo eso. Entonces resulta que, pues como regresando a la historia, Basilio lo fue a visitar y le pidió ver la pintura y Dorian Gray no se lo quería mostrar, ¿no? Pero pues allí ocurre algo así atroz que aquí sí te puedo decir que ya por fin podemos ver la real maldad de Dorian Gray, ¿no? No antes. En este momento, cuando Dorian Gray le dice, está bien, te voy a mostrar en lo que tú me has convertido. O sea, todavía le echa la culpa al pintor, ¿no? Y lo lleva al sótano para que vea la pintura. Y esta era la primera vez que otra persona fuera de Dorian Gray iba a ver esa pintura, ¿no? Y resulta que cuando lo ve, la pintura se da cuenta del horror que refleja ese cuadro, ese rostro. Y Dorian Gray lo que hace es que lo apuñala, o sea, apuñala al pintor, acusándolo de que todo eso era su culpa, y allí muere Basilio asesinado por el mismo Dorian Gray, ¿no? Ese realmente es el crimen más atroz que comete Dorian Gray en contra del mismo pintor, ¿no? Después de esto, él esconde el cuerpo. Y nos narran que continúa su vida de manera habitual hasta que llegamos ya al final de la historia, cuando Dorian Gray, ya atormentado por todas las culpas que su rostro no refleja, sino que solamente refleja la pintura, decide acabar por fin con todos sus tormentos, pensando que si destruye la pintura va a destruir toda esta carga de culpa que lo acompaña, ¿no? Entonces, con el mismo cuchillo que había aniquilado al pintor Basilio, se acerca a la pintura, lo apuñala el cuadro con el afán de romperlo,
Y bueno, la novela nos termina narrando que al día siguiente los sirvientes encontraron a un hombre anciano, horrible, tirado en el sótano con un puñal clavado en el corazón, ¿no? O sea, dándonos a entender que Dorian Gray, en el momento en el que intentó a su pintura, acabó clavándose el puñal a sí mismo, porque la pintura era él mismo, ¿no? Incluso nos dice la novela que era un anciano así envejecido, horrible, que se veía malvado, que las personas solamente lo reconocieron porque tenía las joyas de Dorian Gray, ¿no? Tenía pues la ropa que tenía puesto, etcétera, ¿no? Por eso es que los sirvientes saben que es su amo Dorian Gray, porque de otra manera ni siquiera lo hubieran reconocido. Y ese es el final de Dorian Gray, ¿no? Que tratando de acabar con la culpa, se terminó destruyendo a sí mismo. Y pues bueno, esa es la novela. Aquí se acaban los spoilers, ya estamos regresando de nuevo a la historia. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿No? La verdad es que Oscar Wilde es un gran narrador, fue un gran narrador. Qué lástima que esta es la única novela que nos llega de él, pero si les gustó, pueden conocer más de su obra. Seguramente en YouTube habrá algunas obras de teatro que fueron escritas por él y que también tienen este estilo, ¿no? Que, digamos, analiza la psicología de los personajes de esta manera, en la que nos va mostrando estos temas tabúes, pero de una manera estética, como era su filosofía, ¿no? Pues bueno, espero que les haya gustado conocer la obra de Oscar Wilde. Espero que les anime a conocer alguno de estas obras. Como les digo, El retrato de Dorian Gray es su única novela. El ruiseñor y la rosa es un cuento fantástico, sobre todo para introducirnos al mundo de la lectura como un primer libro. Y obviamente yo a este autor, a este libro, le tengo que dar 5 estrellas de 5. Como les había dicho, es uno de mis autores favoritos. Pero bueno, así que si les ha gustado, no se olviden de dejar su like, comentar, suscribirse, compartir, para que el sagrado algoritmo de YouTube recomiende más este libro y más personas puedan conocer la fascinante obra de Oscar Wilde con El retrato de Dorian Gray, no relacionado con las sombras de Grey. Así que nos estaremos viendo hasta la próxima. Chao.